Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Hola. Hoy nos metemos de lleno con un pilar de la seguridad social, la cotización. Vamos a desgranar esos conceptos clave de la unidad didáctica 4, que son esenciales para preparar las oposiciones de administrativo. Nos apoyaremos en la normativa principal, claro, como el texto refundido de la Ley General, el RDL 8/2015, y también el Reglamento de Cotización, el RD 2064/1995. El objetivo es entender bien qué es eso de la obligación de cotizar y cómo funciona. Exacto. Es que la cotización es, digamos, el motor financiero del sistema. Comprenderlo bien, desde quién tiene que cotizar hasta cómo se calculan las cuotas, pues es vital, no solo para el examen, sino para el día a día en la seguridad social. Pues empecemos, si te parece, por el principio. El artículo 18 del texto refundido deja claro que cotizar es obligatorio. En todos los regímenes. Y una pregunta típica es, ¿desde cuándo? Pues la respuesta es simple, desde el inicio de la actividad. Lo hemos visto en preguntas de examen, como en esa convocatoria C1 del Servicio Canario de Salud de 2013, la pregunta 52, que la correcta era la A, que decía justo eso. Vale. ¿Y la obligación sobre quién recae? Pues a ver, recae sobre personas físicas, jurídicas o incluso entidades sin personalidad jurídica, según diga la norma de cada régimen. Y ojo, que el artículo 18.3 habla de responsabilidades solidarias, subsidiarias e incluso mortis causa, que se pueden exigir por vía ejecutiva, claro. Entendido. Pasemos al artículo 19. Bases y tipos de cotización. Este punto, sí que es importante, ¿eh? El apartado 1 dice que las bases y los tipos se fijan cada año. ¿Dónde? En la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la 126, que la respuesta A era justo esa. Y dentro de este mismo artículo 19 hay otro punto fundamental, los topes de cotización. Los topes sí. El tope máximo lo marca la Ley de Presupuestos, como decías. Pero el tope mínimo, aquí está el detalle que preguntan mucho, es el salario mínimo interprofesional, el SMI vigente, pero incrementado en 1/6, salvo que haya alguna excepción. El sexto. Ese detalle es un clásico. Un clásico, sí. Ha caído en un montón de exámenes, C1 SS 2022, C1 SS 2019, C1 SCS 2013. Hay que grabárselo a fuego. SMI más 1/6. Bien apuntado. Otro tema específico. Las horas extraordinarias. Artículo 149 del texto refundido y luego lo que diga la orden de cotización de cada año. ¿Tienen una cotización adicional? No. Exacto, tienen una cotización adicional y no siempre es la misma. Hay que diferenciar. Por un lado, las horas extra por fuerza mayor. Esas tienen un tipo reducido. Ahora mismo es un 14% en total. 12% la empresa y 2% el trabajador. Vale, fuerza mayor, tipo reducido. Y luego están las demás horas extras, sean estructurales o no. Esas llevan un tipo general más alto, 28,30% en total. Se reparte en 23,60% para la empresa y 4,70% para el trabajador. Esto también lo han preguntado, claro. Recuerdo preguntas sobre las de fuerza mayor y sobre las otras. Y un detalle importante aquí. Fundamental, que esta cotización adicional específica por las horas extra no computa para calcular la base reguladora de las prestaciones. Es un ingreso para el sistema, pero no mejora la futura pensión, por ejemplo. Queda claro. Vamos ahora a los sujetos. ¿Quiénes están obligados a cotizar? Según el artículo 141. Pues los trabajadores y los empresarios son los dos sujetos obligados principales. Y la cuota, por ejemplo, por contingencias comunes, se reparte entre ambos, ¿no? Con los tipos actuales es un 23,60% que pone la empresa y un 4,70% el trabajador. Eso es. Preguntas sobre esto han salido también en Andalucía, en la UL. Pero hay una excepción importante en cuanto a quién paga. Exacto. Ojo aquí. La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que llamamos ATEP, esa corre íntegramente a cargo del empresario. Lo dice el 141.3. Y esto sí que lo preguntan. Lo he visto en exámenes del IAC de Extremadura. Es un punto clave. ATEP paga solo la empresa. Muy importante. Y si hablamos de responsabilidad en el pago, el artículo 142 es básico. Básico, sí. Establece que el empresario es el responsable del ingreso total de las cuotas, de la suya y de la del trabajador. Tiene que descontarle al trabajador su parte en la nómina. Pero, ¿y si no lo hace?
Pues ahí está la clave. Y ha sido pregunta de examen también. Si el empresario no realiza el descuento en el momento del pago del salario, no puede hacerlo después. Tendrá que ingresar él la cuota completa, asumiendo también la parte del trabajador. Lo dice el 142 y lo refuerza el reglamento en su artículo 22.6. Es una garantía para el trabajador. ¿Y para que no haya trucos? Para eso está el artículo 143, que dice que es nulo cualquier pacto individual o colectivo que intente cambiar esto. O sea, nada de pactar que el trabajador pague la parte de la empresa, ni de modificar las bases legales. Nulo de pleno derecho. También ha caído en exámenes. Vale, perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura la obligación de cotizar? Pues según el artículo 144 y el reglamento, la obligación se mantiene mientras dure la actividad laboral y también durante situaciones asimiladas, como una baja por incapacidad temporal o el permiso por nacimiento y cuidado de menor. Pero se suspende en algunos casos, como una huelga legal o un cierre patronal. Correcto, en esos casos se suspende. Y un punto práctico aquí muy importante, que regula el artículo 14 del reglamento, es cuándo se extingue la obligación. Se extingue con el cese en el trabajo, lógicamente. Sí, pero con una condición, siempre que la baja se comunique a la Tesorería General de la Seguridad Social y tiene que ser en plazo y forma. ¿Cuál es el plazo? 3 días naturales siguientes al cese. Si la empresa comunica la baja dentro de esos 3 días, la obligación se extingue con el cese. Pero si no lo comunica o lo hace tarde, la obligación de cotizar sigue viva hasta que la TGSS se entese del cese por otros medios. Esto es crucial y cae muchísimo en los test. Entendido. Para ir terminando, hablemos un poco de la liquidación de las cuotas. Artículo 22 del texto refundido. Hay varios sistemas, ¿no? Principalmente 3. Autoliquidación, que es cuando liquida el empresario, liquidación directa, que calcula la TGSS, y liquidación simplificada, para algunos colectivos. En la liquidación directa, que es cada vez más común, la TGSS calcula la cuota, pero el empresario tiene que dar los datos. Claro, tiene que aportar la información necesaria y hay un plazo límite para hacerlo, hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso de las cuotas. Lo dice el artículo 18 del reglamento. También ha sido pregunta de examen. Ojo con el plazo. ¿Y la simplificada para quiénes? Pues se aplica a colectivos como los autónomos del RETA, los empleados de hogar, también en el sistema especial agrario, pero ojo, durante los periodos de inactividad. Esto también ha salido en preguntas, a veces intentando confundir si era para actividad o inactividad agraria. Es para inactividad. Muy bien. En definitiva, como hemos podido ver, la cotización es un mecanismo complejo, lleno de detalles, con normas muy precisas sobre plazos, bases, tipos, responsabilidades. Entenderlo bien es esencial para que el sistema funcione y, por supuesto, para quien se prepara la oposición, es un tema absolutamente fundamental. Totalmente de acuerdo. Y quizás una reflexión para cerrar. Toda esta gestión de la cotización ha cambiado muchísimo con la digitalización, ¿no? El sistema red, la liquidación directa. Cabe preguntarse cómo van a seguir evolucionando estas herramientas y, sobre todo, qué nuevas habilidades o qué adaptación va a requerir esto de los profesionales que trabajen en la administración de la seguridad social en el futuro. Es un tema interesante para seguir de cerca. Sin duda, la adaptación tecnológica es constante. Pues lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.